Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo en este buen rato. Quien les acompañará, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Bueno, primero que todo, quiero extender muchos saludos para varios amigos que me han estado acompañando en todos estos ratos de trabajo y que se encuentran altamente interesados en conocer si todo esto se continúa o se para, en fin, qué va más allá. Entonces, saludos para Iván Mirabal, Venezuela, para otro amigo por allá que se llama José, que es de Guatemala, para la gente de México, de tantos que me ven, de la gente que me ve en España y gente que me ve en Colombia. Y de otros tantos, por ejemplo, otros países como Bolivia, en Chile, en Argentina. Bien, entonces de toda esa gente que me está mirando, les doy ese gran saludo fraternal y como siempre y como amiga de ustedes, aquí estaré frente al cañón, mirando de qué manera genero buenas labores, cosas interesantes para ustedes, porque me interesa mucho que aprendan conmigo y que obviamente elijan esta formación que se está suministrando a través de estos ciclos con base en los proyectos. Y bien, en este proyecto que es el de la lavandería, tomando uso de la base de datos relacional, lavandería, burbuja SAS, vamos a entrar en este momento en el desarrollo, emisión y conducción de este video que es el número 16 de este proceso. Este video netamente va a ser de introducción, como un avance para mostrar de aquí, de este punto, hacia adelante qué vamos a hacer. Ya habíamos conocido en los previos videos conceptos relacionados con el manejo de los usuarios, con el manejo de las personas, pudimos ver toda esa extensión de conocimiento, aprender unas cuantas cosas ahí bastante interesantes, pero créanme que de aquí en adelante lo que viene cargado de muchas cosas buenas para aprender. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo en este video? Mostrarles a ustedes un trabajo que precisamente con un colombiano me salió aquí. Y pues obviamente este colombiano trabaja con una planta de lavado, tiene varias sucursales y este caballero necesitaba que se le generara un inventario donde se reciben las prendas que entran al inventario inicial, las prendas que entran en el registro de la entrada y las prendas que, digamos, se van descargando. O sea, todos estos son recibos. Entonces, los recibos son muy sencillos porque tienen cantidad de prendas, valor de las prendas. Si entran en el abono, pues de una vez se hace el abono. Entonces, está eso. Entonces, son tres fases que tiene este inventario. Inventario inicial, más las entradas y menos las salidas. Adicionalmente, se manejan dos procesos importantes, como son todo lo que ingresa en el inventario y por otro lado en la salida el registro de un control de caja, donde en el control de caja se va a emitir el descargo de los recibos y asimismo también ahí se van a generar los abonos de aquellos recibos que quedaron pendientes por cancelar y adicionalmente también ahí se van a registrar los gastos que sucedan en el día de labores de esas personas. También vamos a conocer cómo es que podemos ejercer operaciones cuando estamos haciendo el inventario inicial, capturando información, pero a la vez buscando optimizar esto de tal manera que para el usuario no tenga que ponerse a recordar el recibo, sino que el sistema adopte dar el número del recibo. También vamos a conocer cómo manejar ciertos contadores que no necesitamos verlos, pero sí necesitamos que el sistema los controle internamente, no directamente, pues que los vea el usuario, sino internamente. También vamos a mirar otros efectos, por ejemplo, como conseguir por medio de hechos visibles que cuando entramos a un espacio nosotros podamos
rápidamente pasando por un cuadro lista, mirar todos los recibos y que nos saque avisos alerta y defina colores en un determinado cuadro de texto donde dice, mire, el saldo es tanto, y que eso quede a la parte óptica del usuario a la vista. De tal manera que cada vez que hagamos eso, entonces eso esté bien, bien definido para las alertas. Muchas veces en este trabajo que nosotros a diario realizamos, que muchas veces son, digamos, por ejemplo, los mexicanos trabajan arduamente, porque ellos trabajan más horas que los colombianos, ellos trabajan 10 horas, 11 horas, 12 horas, ¿sí? Y obviamente los mexicanos ganan menos que los colombianos, bueno, pero los estados de vida geopolíticamente en este país como en Colombia son un tanto diferentes. Nosotros aquí los colombianos nos ganamos en un salario mínimo, estamos a un promedio de 820.000, 840.000 pesos, pero nuestra vida normalmente nos da pie a gastar más dinero y endeudarnos más, en cambio los mexicanos no. Pero bueno, cerrando ahí ese tema, entonces, la idea es que ustedes aquí, con lo que yo les presento, van a visualizar el estado de ese inventario y así como yo se lo voy a mostrar a ustedes, es para decirles que así es como lo vamos a seguir y tantas de las cosas que van a ver es lo que vamos a aprender. Ya corto aquí este preámbulo, porque yo sé que hay personas que son bastante ansiosas y muy hiperactivas y no les gusta que uno se extienda en palabras, sino que ya al dicho, al tramo, al grano, al objetivo. Entremos. Punto. Arranco aquí y voy a empezar a mostrar. Entonces, esta lavandería que voy aquí a mostrar ya prácticamente está en su fase final porque ya solamente me quedan, ¿cuántos días para terminarlo? Me quedan solamente 9 días para terminarlo. Tengo que entregarlo el día 20 de marzo a más tardar. Pero ya con esto les quiero decir a ustedes que la persona que me encargó este trabajo, de verdad que hasta aquí está extremadamente contenta. Yo les voy a mostrar a ustedes primeramente algo interesante para introducir un poquito la cosa y que ustedes se den cuenta de ciertos hechos. Yo tengo una base de datos acá que el presente cliente me presentó antes de empezar mi trabajo, ¿sí? Se llama base de datos. Entonces, esta base de datos, pues sí, tiene muchas cosas interesantes, como la primera que están ustedes aquí mostrando, aquí observando. Él arranca aquí mostrando un formulario que en sí tapa por completo todo, es decir, todo es la barra de acceso rápido de Access, la banda de opciones de Access, el panel de navegación de Access y todos los elementos pertinentes a la barra de estado de Access que se encuentra en la parte inferior. Todo eso lo está tapando por completo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hace la persona para tapar todo eso y que solamente quede el formulario así tal como está? Eso tiene un nombre, eso se llama propiedad emergente. Centrado automático. Se le quitan los selectores de registro. Se quitan los botones de navegación. Se da el estado de la propiedad maximizado. Es decir, los botones de minimizar y maximizar se retiran. Entonces, cuando la pantalla carga, solamente está toda la ventana cubriendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que no tiene mucho conocimiento en Access, pues va a quedar truncada porque lo primero que va a pensar es, bueno, ¿por dónde la cojo? ¿Por dónde le hago? No, aquí lo único es que en esta ventanita, simplemente uno para entrar tiene que entrar, por ejemplo, aquí yo voy a cargar este cuadro combinado con F4, paso aquí a Hernando, entro aquí con una clave que es 1, 2, 3, 4, y enter, y ya ahí cargué ya mi panel de control. Este panel de control, aquí yo ya le había hecho una figura para poder exhibir toda la información en el panel de navegación, que es este que tengo aquí, y en la derecha, pues dejar visible el formulario como tal que se está tratando. Cuando yo entro al login, después del login, al entrar, o sea, después de autenticarme como usuario principal, me logueo y entro mi contraseña y cuando ya eso pasa, entonces cargo el panel de control. Entonces este panel de control observen ustedes detenidamente cómo se encuentra montado. Este panel de control tiene a la izquierda, tiene tres
elementos que son almacenistas, sucursales, usuarios de la base de datos. A la derecha tiene unas mínimas tareas que hacer. Entonces, en estas mínimas tareas que hay que hacer está el registro del inventario, está el registro de las entradas, está el registro de las salidas, está añadir botones, está corregir el registro, está eliminar el recibo, está consultar el recibo, está listar el inventario, listar las entradas, listar las salidas, listar los abonos, listar los anulados y salir de la aplicación, y eso fue todo. Aquí a la izquierda, en el panel de navegación, vamos a encontrar aproximadamente, no alcanza ni siquiera a superar los 50 objetos, ni siquiera los 50 objetos. Yo les decía a ustedes, por allá en anteriores videos, en uno que otro video, yo les decía que uno cuando hace un aplicativo, uno más o menos está cobrando por cada objeto 5.000 pesos. Yo cobro por cada objeto 5.000 pesos. Así que si yo hago un aplicativo donde normalmente llego a superar los 200 objetos, porque por razones hechas del proceso que me piden, pues así va, esos 200 objetos por 5.000 van a valer 1.000.000 de pesos. Y yo tengo a mis amigos en México que me han pagado hasta 3 millones de pesos por aplicativos que vienen a tener aproximadamente hasta 500 objetos. ¿Por qué? Porque son muchos procesos los que se tienen que realizar, y sobre todo cuando la empresa empieza con un engranaje. Es decir, el engranaje de una empresa es hablar de integrar, dirigir, controlar, administrar, ¿sí? Y hacer respectivamente la dirección. Todo ese proceso administrativo viene a ser el engranaje de la empresa. Entonces, en el engranaje de la empresa toca tener presente, bueno, cómo vamos a manejar los clientes, cómo vamos a manejar los procesos de abastecimiento, cómo vamos a manejar los procesos de control y de manejo de los clientes. Entonces, son varias etapas que van a ver ahí, manejos de auditoría, porque muchas veces también toca pensar en eso. Entonces, hay harta cosa que hacer, y cuando hay harto que hacer, pues sin perder detalle, se nos va a ir mucho objeto, porque, por ejemplo, acá en este proceso nosotros vamos a ver que tenemos solamente una consulta de eliminación. Ustedes ya la conocen, ¿no? Tenemos de consultas de selección, para consultar datos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 consultas de selección. Tenemos formularios más o menos arriba de 20 o 25 formularios, y en reportes tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a nivel de tablas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 tablas las que hay. Entonces, cuando se está registrando, por ejemplo, si yo registro el inventario, pues primero tengo que alimentar las sucursales y los almacenistas, ¿sí? Sucursales y almacenistas. Entonces aquí la persona que elaboró este trabajo, primero que todo, cuando, digamos, hizo su código o manipuló macros incrustadas, en fin, dejó todo sellado al punto de que si uno quiere entrar, pues no puede observar lo que uno tiene adentro en el código Visual Basic. Entonces la persona que recibió este trabajo, la verdad no quedó nada contenta, quedó castigada en su confianza, bastante, tanto así que a mí me tocó ponerme como de rescatar, de salvadora, como decir, no, rescatar la confianza de ese cliente que había sido estropeada por el otro. Este personaje aquí, con este trabajo, cobró 300.000 pesos. Trabajó, yo creo que no trabajó ni siquiera un mes. Yo creo que para este trabajo, si era una persona con mucho saber, trabajó sin mucho 5 días. 5 días trabajó haciendo este trabajo y cobró 300.000 pesos. Pero no le quedó bien. No quedó bien porque en el registro de inventario, por ejemplo, cuando yo aquí le digo la sucursal y le digo iniciar, listo, llega aquí un cuadrito. Todo lo que hizo fue manejar, eso sí, todos los formularios los manejó con la propiedad emergente, todos los manejó así. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando entramos en las fechas no las está controlando. Me decía mi cliente, yo necesito tener fechas que den apertura para entrar información del inventario inicial desde el día 1 de enero del 2014, que son 3 años, hasta los días corridos, o sea, hasta el día de hoy.
no puede permitir entradas futuras. Por ejemplo, si yo acá entro una entrada futura, por ejemplo, vamos a poner que hoy es 11 de marzo, yo le voy a poner el día 12 de marzo y le doy un enter, entonces, ¿qué pasa? Ahí ya se quedó ahí trancado, ahí no me está dando. Bueno, aquí me dice que la fecha no se puede porque es mayor a hoy. Eso está ok. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo escribo una fecha del día 31 de marzo del año 2012, por ejemplo? Me pasa. Y eso no debe suceder. Porque la razón siguiente es que si a mí el cliente me dice, Sandra, o ingeniera Sandra, o doctora, como me quieran decir, me dice, la fecha para entrar a este inventario inicial está definida en que va del 1 de enero del 2014 porque yo solamente puedo guardar la ropa máximo 3 años. Yo no puedo tener mi lavandería llena de una cantidad de ropa que la gente deja y por allá no creo que vuelvan a aparecer. Pueden pasar 3 años, 4 años. No, la gente no va a aparecer por 4 años a una prenda. ¿Cuándo se ha visto eso? Nunca. Nunca ha pasado eso. La gente muchas veces dice, ay, ¿sabe que yo no quiero botar la ropa? Yo se la quiero tampoco dar a un habitante de la calle. No la quiero compartir. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a dejarla en una lavandería y allá ellos verán qué van a hacer con esa prenda. ¿Sí? Si la quieren lavar, si la quieren regalar, eso ya es problema de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en esta parte de la fecha, no quedó validado que fuera del 1 de enero del 2014 hasta el día de hoy, como lo había apuntado el cliente. La pregunta que se hace uno es, ¿el personaje que elaboró este aplicativo eso lo sabía? Tal vez no lo sabía. No lo sabía, entonces ese primer detalle yo lo tomé en detalle, escribí y en el aplicativo que yo hice sí le puse eso. Yo sí le puse eso, le dije, la persona solamente va a entrar fechas del 1 de enero del 2014 hasta el día de hoy, no más. No me puede meter una fecha menor a esa, ni tampoco mayor al día de hoy. Bueno, esa es una, por ahí. Vamos a entrar acá en la parte del recibo. Yo voy a entrar con el recibo 7900. Cuando digo la cantidad de prendas, bueno, el señor dijo que lo más sencillo era que no presentar un detalle si es un pantalón, si es un saco, si es una blusa, si es una camisa, si son las medias, si es una chaqueta, si es un abrigo, si es un tapete. No, él no le interesa por ahora eso porque no quiere manejar en este momento nada que tenga que ver con mostrador. Simplemente algo más sencillo era un inventario inicial donde metamos el recibo, la cantidad de prendas que tiene ese recibo y el valor. Entonces yo le voy a poner aquí 5. ¿Qué valor le voy a poner a esa prenda? 5 son 35, por ejemplo. Entonces, cuando yo le doy aquí un enter, ya inmediatamente paran el botón. Entonces, resulta que cuando yo pongo aquí el puntero, ¿sí? Pues a veces la gente, tal vez la vistica le falla un poquito, ¿no es cierto? La vista le falla un poquito. Entonces, a veces no sabes qué están tocando, ¿no? Ay, sí prendió o no prendió. Entonces, esa es otra cosa que también yo les voy a enseñar en esta fase, y es cómo hacer para que los colores, cuando se pasa el mouse por estos botones, prenda otro color diferente para que usted esté atento lo que está pasando. Es decir, cuando usted pone puntero donde es, usted sabe, si se está prendiendo este botón, es porque lo puedo cargar, ¿correcto? Bueno, entonces acá, en este espacio, como yo no tengo, digamos, aquí que añadir ningún valor de abono, entonces yo le doy un enter. Pero, ¿qué pasa con el siguiente recibo? Bueno, estamos con el 7901. Vamos a ver qué pasa con el 7901. Voy a decirle acá 6 prendas, 36,000. Listo, le doy un enter, ahí ya guardó. Paso al siguiente. Ay, pero resulta que ya en ese momento me entró Pachita y se puso a hablar conmigo, nos reímos unos 3 minutos y cuando ya se va Pachita, yo me quedo acá y, ay, pues madre, ¿cuál era el número que seguía? Miércoles, y me olvidó cuál era el número que seguía. 7902, sería 7903. Bueno, si yo escribo 7901, tal vez me brinca diciendo que ya existe el número, ¿no es cierto? Pero la idea no es así, amigos. La idea es que cuando yo apunte el número de recibo, hombre, el programa me deje el registro del número anterior, es decir, tome una secuencia con una función que se llama de más, y a través de esta función de más me pueda indicar cuál es el próximo número con que sigo. Eso
es algo que también en este espacio quedó mal. Ahí se van dando cuenta ustedes cómo fue que trajinaron con la confianza de ese cliente, cosa que yo no quiero que ustedes hagan, amigos, porque la intención mía siempre es darles algo bueno para que ustedes sean excelentes trabajadores, excelentes profesionales, técnicos profesionales en el área de este tema que es Microsoft Access 2013, que los respeten por su conocimiento, que no queden ustedes en vago, punto. Entonces acá, bueno, vamos a pensar que era el 7902, porque yo pues sí estoy, yo hablo y hablo, pero estoy pendiente de lo que estoy pasando, ¿no? Entonces ahí le digo 9, le digo 90.000. Entonces, cuando yo llego aquí a 90.000, entonces viene la pregunta, ay, acabo de recibir el abono. Ahí, entonces añado el abono y ahí cuando añado el abono me abre una pantallita nueva, ¿no? Me está trayendo, de hecho, todos los datos, trae el dato de la sucursal, trae el dato del nombre del almacenista, trae el dato de la fecha de entrada, trae el número del recibo con el que estoy trabajando, trae la cantidad de prendas, trae el valor. Todo eso son elementos que él arrastra por medio de un anterior formulario. A través de estos cuadros que están aquí presentes, cuadro combinado, el cuadro, también el cuadro combinado del almacenista, ¿sí? Y viene la lectura del recibo con el que estoy trabajando, la cantidad y el valor, ¿sí? Entonces eso simplemente es como un puño de cuadros de texto que él está trabajando en este nuevo formulario y simplemente hace la lectura de toda la información con respecto a la anterior. Eso también es algo que lo vamos a ver. Es bastante interesante porque ahí se trabaja mucho esa expresión que dice igual formularios, signo exclamación, nombre del formulario, signo exclamación, nombre de la expresión, que en este caso es el campo. Entonces, como son cuadros de texto, entonces uno lo que hace es simplemente tomar ese campito y venir y presentarlo en este nuevo formulario con el propósito de escribir. Bien, aquí en la fecha del abono, resulta que si yo tengo que abonar, por ejemplo, yo voy a abonar y yo voy a poner una fecha ahí, por ejemplo, en este momento él está tomando lectura de la fecha de entrada, que es 31 de diciembre del 2012, ¿sí? Entonces, la idea es que si yo pongo la fecha, digamos, anterior, vamos a ponerla, por ejemplo, la fecha, no 31 de diciembre del 2012, vamos a poner que sea el 27 de diciembre, ¿sí? El 27 de diciembre del 2012, y le doy un enter. Bueno, ahí me pasó. Esto tampoco tiene por qué pasar, porque es que cómo es posible si yo, una prenda me llega hoy, hombre, la plata la recibí ayer, bueno, tal vez sí, pero pregunto, ¿yo podría recibir la plata un mes anterior a la fecha que estoy estipulando? Por ejemplo, si aquí en este momento yo decido ponerle acá, no la fecha que está ahí, sino la voy a poner 27 de noviembre del 2012, por ejemplo, y doy un enter, dése cuenta que ahí pasó, eso tampoco tiene por qué pasar. Es decir, el control a nivel de la regla de validación debe estar vigente en el hecho de en lo que uno entra, ¿sí? ¿Cómo va? La fecha tiene que ser posterior, ¿sí? Posterior. Si en este momento yo le digo, bueno, vamos a ponerle la fecha para el día, por ejemplo, 27 de febrero, por ejemplo, del año 2013, también me pasa. Entonces, no debe ser así. Bueno, eso es una serie de cosas que yo las tomé muy en cuenta para hacer muy bien la función de lo que yo les presento a ustedes. El valor del abono, en este caso yo voy a poner el valor del abono mayor que el valor de la prenda, le voy a poner 95.000. Me pasó. Esto tampoco es viable. Es decir, yo no puedo poner un abono superior a lo que vale la prenda, tiene que ser menor y cuando yo le pongo el valor menor, pues también tiene que atajar el error que está sucediendo ahí, porque en ese momento, ¿qué pasa? Cuando yo le digo 95, automáticamente eso ya quedó guardado, ¿sí? Ya quedó guardado. Si en este momento yo le digo guardar, por ejemplo, vamos a ver si él valida, pues ahí por ejemplo él validó. Él dice, mire, el abono se guardó exitosamente. Oigan esto, amigos, se guardó exitosamente. Guardó un error.
un error. ¿Cómo es posible que una prenda vale 90.000 y vamos a poner una bona de 95.000? Eso no puede suceder, amigos. Es controlar. Entonces aquí se le dice aceptar. En ese momento, cuando yo le digo salir, me saca de aquí ya, si por ejemplo quiero salir de acá, entonces me dice, mire, se me anotaron 2 recibos, fueron tantas prendas y el valor fue 71.000. ¿Sí? Entonces, la pregunta del millón que se hacía a ese cliente también, ¿cuáles son esos recibos? ¿Cuáles son esos recibos? No está ahí presente, no se sabe. Entonces, si un sistema queda tenazmente cerrado, la persona queda loca y no puede trabajar como le pasó a esta persona. El señor le entregó el trabajo todo sellado, de tal manera que, mejor dicho, como todos son ventanas emergentes, el señor no tuviera la oportunidad ni siquiera de mirar las tablas, ni siquiera de mirar el formulario, ni siquiera de mirar las consultas, ni siquiera de mirar los informes, sino todo era mediante lo que está dentro del panel de control. Entonces, no, tampoco así se puede. Y eso es una cosa fatal que prácticamente mata la confianza de un cliente. Miren lo que a mí me tocó. Matan la confianza del cliente. A pesar de todo, el cliente todavía dice, yo creo que en el mundo existen personas buenas, voy a tratar de encontrar una persona buena que me haga este trabajo perfectamente, pero va a pasar algo, la voy a castigar. Es decir, alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que pasó. Yo, viendo todo lo que sucede aquí con todo esto, porque aquí esto tiene más errores, esta aplicación, ¿sí? Entonces yo dije, no, voy a hacer algo especial por este señor. Entonces yo llegué, y aquí en el nuevo proyecto, lo que hice fue esto así. Entonces, primero que todo, observen algo importante de lo que yo hice en el término de, tenemos corridos 20 días. En 20 días, yo no les digo a ustedes que trabajé 8 horas pegada en mi computador, porque no, terrible. Queda uno muerto, además con un dolor en los ojos, porque todo el día detrás de una pantalla tampoco es así tan rico. Entonces yo me tomaba todos los días, desde el día que empecé, día 20, hasta el día de hoy, todos estos días, yo me tomaba un término de 2 horas fuertes o 3 horas fuertes para trabajar bien. Entonces por cada día trabajaba 3 horitas y en 3 horitas hacer lo que yo pudiera. Entonces miren lo que yo hice. En 3 horas, cada día yo hice acá las tablas, ahí están todas las tablitas, ¿sí? Todas las tablitas del proceso, hice consultas de actualización, porque se necesitaban, hice consultas de anexo, hice consultas de eliminación, hice consultas de selección, ¿sí? Muy organizado todo con sus prefijos, como yo siempre les he enseñado a ustedes, consultas para manejar los reportes, consultas para trabajar los formularios, que eso sí fue siempre bastante, ¿sí? Subformularios y todo eso, y los informes, y hasta ahí voy. En total ahí como van, llevo en este momento aproximadamente, ya les digo cuánto llevo aproximadamente. En objetos llevo alrededor de más o menos como unos 170 objetos más o menos llevo. ¿Sí? Entonces, acá en esto que yo hice, pues primero que todo en este plano, entramos acá, yo escribo aquí la contraseña 2017-000, le doy la contraseña, entro en la tarea panel principal, apruebo, paso a la fecha, paso a la hora y entro. Entonces, la primera cosa que yo pensé, dije, no, pues los botoncitos cuando pase el puntero, pues que cambie el color del botón. Eso fue algo que yo le hice pues para que la persona esté más pendiente. Número 2, en todos los formularios le puse un cuadro de lista para exhibir los datos de la empresa. Cosa de que cada vez que yo hago un formulario, hombre, no, ponerme a hacer el dibujo y después esto, eso me tarda mucho, entonces, tenaz. Entonces, en todos los formularios siempre va a estar presente este esquema, que es el cuadro de lista con los datos, de tal manera que la persona, si el día de mañana quiere coger esta aplicación y vendérsela a otro amigo que también tiene una planta de lavado, entonces necesita rescatar lo que pagó conmigo. Yo por este trabajo así como está,
La verdad, cobré 420.000 pesos que a la hora del té, eso fue un regalo. Un regalo, ¿por qué? Primero, porque él fue asaltado en su confianza y le cobraron 300.000 pesos y no le hicieron nada. Y el personaje se perdió. Lo otro es que yo quise reparar esa confianza que no es fácil y con una persona tan difícil como este cliente, no fue difícil reparar esa confianza porque para reparar esa confianza a mí me tocó hacer muchas cosas especiales para poder reparar la confianza de esa persona. Bueno, gracias a Dios ya la confianza se reparó, ya está restaurada, pero en este plano, ¿quién realmente perdió un poquito? Pues Sandra fue la que perdió, porque primero cobró su trabajo muy barato, demasiado barato. Este trabajo así como está vale 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y hablando porque todavía falta otro poquito más. Pero yo se lo dejé en la mitad, menos de la mitad. O sea, perdí casi que un 60%, pero bueno, perdí un 60%, amigos, pero yo reparé la confianza de un cliente que en un futuro, ese cliente, por lo que yo acabo de hacer, me va a recomendar a mí, a muchas personas, y a mí eso realmente me va a dar ganancia. Entonces ahí no voy a decir yo, Dios mío, perdí tanto, no. Por eso es que siempre uno lo dice, las cosas cuando se hacen se tienen que hacer correctamente para que no haya el problema que le pasó a este señor, que se estropeó su confianza y por estropear su confianza viene uno bueno que le va a hacer las cosas bien, pero él se va a quedar castigado. ¿Bien? Bueno, entonces, eh, aquí, entonces, cuando entramos a los usuarios, él va a tener sus elementos que son el de adición del usuario, la consulta, la impresión y eliminación. Entonces, cada uno de estos botoncitos que son imágenes, para poder saber qué está pasando, las imágenes van a tener una información de ayuda, como por ejemplo, acá dice ingreso usuario, este dice ejecutar consultas, este dice imprimir listado y este dice eliminar usuarios. Entonces uno dice, ve, ¿y esto cómo lo hacen para que esos dibujitos salgan ahí? ¿Sí? Bueno, otro punto importante, a nivel de sucursales, también tiene su ingreso, entonces ahí dice ingresar sucursales, consultar sucursales, imprimir sucursales y eliminar sucursales. A nivel de almacenistas, tiene para registrar almacenistas, consultar almacenistas, imprimir almacenistas, ¿sí? Y eliminar almacenistas. A nivel de el inventario, tiene sus procesos para entrada, para el inicial, que es empezar a registrar el inventario inicial, imprimirlo y eliminar los registros respectivos. Para el proceso de la entrada, ya después de que se ha ingresado el inventario inicial, también tiene para esto, tiene para ingresar las entradas, para imprimir, para listar las entradas y para eliminar las entradas. Y para el proceso de la salida, donde se habla del descargo del recibo, tiene para descargar la salida, para listar la salida y eliminar la salida. A nivel de consultas, tiene, por ejemplo, acá 2 cuadros de lista con diferentes tipos de consultas. Aquí, por ejemplo, hay 8 consultas donde lista el último recibo registrado, porque es importante que la persona sepa cuál fue el último número que se registró, cuál fue el último recibo, que haya una consulta por usuarios, qué usuarios entraron y qué manejaron. Inventario inicial total, me muestra absolutamente todo. Sucursal, fecha por ingreso de registro, recibos, los anulados, las cortesías, porque eso me decía también el señor, que muchas veces habían personas que llegaban a la planta de lavado y le decían, mire, es que tengo esta prendita, pero yo estoy en este momento económicamente mal, pero necesito la prenda para poder buscar trabajo, usted me podría a mí hacer algo, me podría ayudar de alguna manera, y esta persona dice, sí, yo le puedo hacer una cortesía. ¿Qué es una cortesía? Recibir la prenda, hacer el servicio, pero no cobrarle nada a la persona. Y él tiene esa fase. Entonces, necesita de todos modos estar presente cuáles fueron esos recibos que se les presentó ese detalle de la cortesía. Cosa que también el otro funcionario, el otro personaje que trabajó, no lo tomó en cuenta. En el plano del registro de las entradas está, por ejemplo, cuál es el último recibo ingresado por el lado de las entradas. ¿Cuáles son los recibos que hay en total por entradas? Entradas por usuario, entradas por sucursal, entradas por fecha, los anulados y la cortesía a nivel de ese espacio, ¿no? Porque es un solo archivo que se maneja en el inventario, pero está definiéndose el inventario inicial y la entrada en el mismo, ¿sí? Y después está la consulta para aquellos
recibos que se descargaron. Bueno, vuelvo aquí a mostrar. Entonces, está la parte de los contadores. Los contadores, por ejemplo, aquí, pues los contadores generalmente no son muchos, ¿no? Aquí los contadores son, por ejemplo, un contador para el control de caja, un contador para el inventario, un contador para la orden de servicio, cuando llegara a verlo, un contador para la planilla de agencia, una planilla que ellos suelen utilizar para, digamos, conocer cuántas prendas van a entrar al equipo de lavado, y las sucursales cuando se ingresan. Eso es todo lo que tienen contadores. Tiene para actualizar, ¿listo? Entonces, esto también para listar y para eliminar. Bueno. Y la parte de los abonos que netamente solamente va a consulta e impresión. No va a ingreso ni eliminación, porque el abono sucede en 3 fases: cuando entra en el inventario inicial, cuando entra en la entrada y cuando va en la salida. Ahí, solamente en esos 3 efectos va el abono. Entonces, aquí en el menú de abonos, pues no hay necesidad de meter un botón para ingresar abonos, porque no hay una cuarta forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Tampoco se va a eliminar, porque como se habla de eliminar, pues se refiere que es un recibo, entonces eso va en la fase del recibo. Bueno, punto aparte. Entonces, así como está, todo esto es lo que se ha hecho. Ahora, otro factor importante aquí. Por ejemplo, vamos aquí a usuarios. Cuando trabajamos los usuarios, en el momento de hacer la consulta, resulta que yo tengo aquí una consulta donde consulto por usuarios cuántos usuarios han entrado y me saca un listado de los usuarios, ¿sí? Pero también tengo por el lado de los permisos, por ejemplo, en permisos hay algo muy interesante para mirar, y es que resulta que un recibo que se ingresa cuando se necesita actualizar, en el momento en que uno entra a la consulta, todos los campos van a quedar bloqueados con el propósito de que la persona no pueda meter ahí mano para cambiar desde ahí, sino que al cambiar tiene que loguearse, tiene que autenticarse como usuario, es decir, está declarando que tiene el permiso para hacer el proceso. Esto fue otra cosa que también él decía, no, es que imagínate, yo me tengo que desaparecer de mi local casi todo un día, muchas veces no arribo, sino por ahí hasta el día viernes a mi local, porque me toca estar buscando gente, ir y promocionar mi trabajo, y mientras tanto en el local están los empleados trabajando. Entonces, si yo no cuento con una persona de confianza, pues me roban. Entonces, ¿cómo hacer para que ataque aquí el punto de que no pase eso? Entonces acá yo le dije, yo le voy a hacer un panel de usuarios donde cuando la persona vaya a manejar el registro para hacer la actualización del recibo, quede pintado que lo hizo. Entonces, por ejemplo, aquí la palabra actualización, al darle un enter, me va a decir, mire, el día tal, bajo el registro número tal, se hizo una actualización de recibo con esta fecha, y el usuario que lo hizo fue fulano, y la novedad que se presentó fue hacer una actualización de recibo para el recibo 7942, por ejemplo. Entonces, va quedando en la novedad pintada con todas las actualizaciones de aquellos recibos que se hicieron. Entonces, así de esta manera, yo le puedo preguntar a mi usuario, le puedo decir, venga para acá, ¿por qué se hizo la actualización de ese recibo número tal? ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Sí? Entonces así la persona ya queda obligada a responder, es decir, a generar una respuesta. Entonces, esto es una manera también de mostrarle a la gente que estamos muy pendientes de los controles. Eso es lo más importante. Bueno, cierro acá y voy a cerrar aquí. Bueno, otro punto importante aquí a nivel de la eliminación, ¿sí?, de los usuarios. Entonces acá simplemente cuando se eliminan los usuarios, acá hay que definir cuál es el nombre del usuario para eliminar y todo esto, ¿no? Todos los, en cada uno de los formularios simplemente se vino dándole detalle a los botones para que la persona cuando pase el puntero por ellos pueda saber qué es lo que está tocando, que no pasaba en el otro, porque en el otro todo está ya pintado, pero si la persona no tiene buen ojo, se va a perder un resto de las cosas. Punto aparte. Bueno, otra cosa interesante a nivel de las sucursales, bueno, las sucursales tienen su lista. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando nosotros paramos en este cuadro lista, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, nosotros vamos observando cómo nos va botando todos los datos de las sucursales que están, ¿correcto?
Eso está bien. Y aquí en este espacio está para actualizar la sucursal, es decir, hacer respectivamente los cambios, ¿no? Bien. Otro punto importante a nivel de los almacenistas en la consulta también está similar. Entonces aquí en este cuadrito lista nos va mostrando todos los detalles del almacenista que pertenece a tal sucursal y eso. Usted puede mejorarlo muchísimo porque usted le puede poner fotografías si quiere. Bueno, eso ya va de detalle. En la parte de la cuestión de los contadores, también en el factor de la consulta también se manejó esta parte, entonces ahí también cuando se quiere modificar el contador se va a actualizar y simplemente uno, digamos, separa aquí en la actualización y ahí uno simplemente va y elige el respectivo contador y lo que hace es simplemente modificarlo. Bueno, otro puntico, bueno, me eché a ver qué más así tenemos. En la parte del inventario, entonces, en el inventario, las consultas. Cuando la persona va a hacer consultas, por ejemplo, en estas consultas acá, en el momento en que se toca, por ejemplo, aquí el último recibo registrado a nivel del inventario inicial, entonces aparece la información así. Entonces, ¿qué cosas vamos a aprender aquí? Vamos a aprender, primero que todo, a manejar formatos condicionales como esto que tenemos acá y esto que tenemos acá. Los formatos condicionales consisten en darle un color especial a la columna en la que algo está pasando, ¿sí? Entonces, este va por comparación y este es cuando uno dice, es igual a tal cosa. Entonces, por ejemplo, acá en este podemos visualizar que ciertos registros tienen el color rojo en el campo observación del pago, por ejemplo, en este, el color rojo significa anulado y el color amarillo significa cortesía. Entonces, que nos los deje destacados, que así podamos conocer. Otro punto importante es que en la derecha se van a manejar cuadros de texto en los cuales se van a presentar funciones, por ejemplo, de conteo, funciones para sumar y funciones para contar, pero de acuerdo al criterio. Entonces, por ejemplo, aquí va a contar de acuerdo al criterio. Entonces, ¿cuántos a nivel de cortesía? ¿Cuántos a nivel anulado? ¿Cuánto es el total que se ha, digamos, registrado acá? ¿Cuántas son las prendas que se han incluido y cuántos son los recibos que se han trabajado? ¿Listo? Eso también lo vamos a mirar. A nivel, digamos, de usuario, entonces, por ejemplo, esta tablita, así como está funcionando a través de un usuario, por ejemplo, vamos a ver, por acá todos están del mismo número, pues no hay, digamos, así que ver. Pero acá tenemos los totales de ese usuario. A nivel de inventario inicial total, entonces vamos a mirar, por ejemplo, que otro formato condicional es, por ejemplo, cuando le ponemos otro color a todos esos recibos que tienen el valor en cero, ¿sí? El valor en cero y también contabiliza. Bueno, otro punto, por la sucursal. Entonces, por la sucursal también que me haga un listado a nivel de sucursales, por ejemplo, a ver, acá tengo sucursales la 2017-2. Yo puedo hacerlo así. Yo tengo el cuadro combinado apuntando con una propiedad que hice después de actualizar. De tal manera que cuando yo digo 2017-02, al darle una enter me da. Si yo le digo en este momento, aquí, 2017-01, también me da. ¿De acuerdo? Entonces, 2017-02, ahí me dio. Entonces ahí me dice, mire, de la 2017, que es una sucursal, entraron 9 recibos, hubo 47 prendas que se registraron y tuvo un valor de 392,000 y se destacan los de cortesía y los anulados. ¿Listo? A nivel de la fecha, también va a estar eso estipulado. Por ejemplo, el día 5, por ejemplo, ¿qué pasó? Ahí está toda la información del día 5, ¿sí? Aquí podríamos también destacar el detalle de cortesía y el del anulado, que eso también lo vamos a mirar. Bueno, podríamos seguir mirando lo del día 6, podríamos mirarlo del día 1, ¿sí? Lo del día 3, ¿correcto? Todo eso ahí ya se va observando en detalle. Por el lado de los recibos, entonces por el lado de los recibos acá, por ejemplo, yo paro acá, ¿sí? Cuando yo voy bajando, ahí mire que me va saliendo algo que dice saldo pendiente en este recibo y aparece saldo con un color diferente, con el texto en diferente. Entonces, hay unas funciones especiales
que tienen que ver con Foreign Color y con Black Color, y unos términos que se llama BD, y el nombre del color, green, red, yellow, blue, black, white, etcétera. Entonces, todos estos mecanismos se van a aprender en esta nueva fase, ¿listo? Entonces, cuando yo aquí simplemente toco los botones, ¿no? Entonces, ciertos van a quedar encendidos, y al momento de quedar encendidos aparece allá el saldo con un color diferente. Los otros vuelven y se apagan, ¿sí ven? Ahí se apagó. Eso también es algo interesante que la otra aplicación no tenía. Bueno, hace conteo de registros, y acá también tengo la posibilidad de poder manejar. Entonces, por ejemplo, si yo acá veo que quiero examinar un recibo, ahí por ejemplo tengo el recibo 7932. Ese recibo 7932, por ejemplo, acá yo no le puedo hacer ningún cambio. Mira, ahí yo estoy tratando de mover el mouse para borrar y no me permite. ¿Por qué no me permite? Porque todos esos campos están bloqueados. Como están bloqueados, no se permite tomar escritura. Entonces, si yo quiero modificar cualquiera de estos, por ejemplo, voy a modificar el 7932. Entonces, acá cojo y le digo ahí, actualizar recibo, ¿no? Le doy un clic. Entonces, él me va a pasar a una zona donde tengo que loguearme para poder hacer esa autenticación, para poder hacer ese cambio del recibo. Entonces, ahí yo le digo, bueno, lo voy a hacer con el 2017-000, ¿sí? Aquí voy a escribir la contraseña, y al momento de darle enter, aquí apruebo la fecha, la hora, y al entrar, él me carga inmediatamente el panel donde está el recibo. Entonces, me deja aquí en lectura actualizar recibo 7932. Entonces yo ahí le escribo 7932, le doy un enter y ahí aparece inmediatamente la información. De esta manera, entonces yo acá en donde dice el valor le puedo decir, mire, ahí el valor no son 100, sino son 120.000. ¿Listo? Y aquí voy a guardar. ¿Listo? Entonces, al guardar, ya prácticamente esta información me da. Pero entonces aquí el saldo, como yo le escribí acá, el saldo aquí cambió. Entonces aquí el saldo no es 25.000, sino es la diferencia. Entonces, estaríamos hablando de 45.000 pesos, ¿no? Ok, entonces ahí se guardó. Y ya quedó corregido ese recibo. Cuando ya ese recibo queda corregido, entonces guardo, salgo, y aquí salgo. Cuando yo salgo acá, me voy a retirar de acá y me voy a ir exactamente al usuario. Voy a entrar en la consulta del usuario, voy a entrar en el permiso, le voy a decir aquí actualización, le doy un enter. Entonces, observe cómo aquí, en este espacio, ahí acaba de verse acá, está la actualización del recibo que acabo de modificar, que es el 7932 con la fecha 11 de marzo del 2017. Entonces, de esta manera, sí, la persona ya tiene en su conocimiento que pasó algo ese día, ¿sí? Bueno, eso por ese lado. Bueno, vamos a otro punto importante. En la parte del inventario, con respecto a las entradas, mucha atención cómo va aquí la entrada. Entonces, cómo quedó la entrada, que también son cosas que ustedes van a conocer. Bueno, yo voy a realizar acá un ingreso por el inventario inicial. Entonces, de hecho, para el inventario inicial, tengo presente que el número con el que seguíamos nosotros era, vamos a empezar con un nuevo número. El nuevo número puede ser, por ejemplo, cogemos la libreta con el 7970, por ejemplo, 7970, tengámoslo presente. Entonces, aquí la fecha de registro inicial, yo voy a estipular, por ejemplo, una fecha como es el día 31 de diciembre del año 2013, por ejemplo. Cuando yo le doy un enter, ya me saca de hecho un mensaje, me dice, mire, el sistema acepta fechas dentro del tiempo de enero de 2014 hasta el día de hoy. Ah, listo. Entonces, al darle un enter me da la posibilidad de hacer otro intento, ¿no? Si en el intento yo escribo, por ejemplo, la fecha del día de mañana, que es 12 de marzo del 2017, entonces vuelve y me pinta otra vez el mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que me está obligando como usuario a que tengo que pintar lo que debe el sistema recibir. Entonces, en este momento así, yo le digo, no, pues aquí simplemente le va a poner una fecha diferente. Vamos a ponerle la fecha de diciembre, por ejemplo. Entonces la vamos a poner 1 de diciembre de 2016. Y ahí sí ya pasó. ¿Listo? Tiene el código de la sucursal, entonces ahí cojo el número de la sucursal,
Y entonces el número con que vamos a iniciar el proceso, le vamos a decir que empezamos con el 7970. Le vamos a dar un enter acá. Cuando yo le digo un enter, él empieza, pero yo también le puedo decir aquí comenzar, ¿correcto? Comenzar. Entonces, al comenzar, él ya me aparece allá leyendo 7970, entonces empiezo a meter las prendas. Le digo, voy a meter la prenda, aquí voy a meter 5 prendas con un valor de 35.000 pesos. ¿Listo? Novedad del recibo. Es muy importante que en la novedad del recibo exista si es cortesía, si es anulado, si es normal, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, no, este recibo es normal. Y en el estado del pago también debe haber una novedad. Por ejemplo, ahí en el pago yo debo decir, ¿esto es cancelado o es pendiente? Cuando se refiere a cancelado es porque esa plática ya la estoy recibiendo toda. Y cuando es pendiente es porque simplemente voy a recibir una partecita de esa plata. Entonces yo le voy a decir, no, yo voy a recibir una partecita de esa plata. Entonces le digo pendiente. En ese momento yo entro y hago el abono. ¿Sí? Entonces cuando hago el abono ya me tiene que tomar en lectura los datos del recibo. Entonces me toma lectura de la sucursal, me toma lectura del usuario que registra, me toma lectura del recibo, me toma lectura del valor, ¿sí? Y me deja apuntando en la fecha del abono. Entonces, en la fecha del abono, ¿sí? En ese momento, si yo quiero decirle la fecha del abono, por ejemplo, ahí, vamos a ponerle, por ejemplo, la fecha del abono, el día de la fecha como tal, que puso ahí, 1 de diciembre del 2016, vamos a darle un enter, ahí nos pasó, ¿sí? Nos pasó porque la fecha como tal estaba así estipulada. Valor del abono, entonces vamos a decirle que son 15.000 pesos. ¿Y cuánto es el saldo? Entonces ya ahí me bota el saldito, ya me dice, mire, el saldo que le queda son 20.000. Guardo el registro y me voy a cerrar. Cuando cierro, entonces vuelvo y quedo en este espacio. Pero si yo quiero continuar con mi tirilla, o sea, con el 79, 71, 79, 72, entonces le digo aquí guardar y sigo. Entonces acá ya aparece, mira, usted empezó con el 79.70 y el recibo es el 79.71, ¿sí? Entonces cantidad de prendas, ahí vamos a ponerle en este momento 5 prendas que valen 45.000 pesos. El estado del recibo es el número 3 porque es normal, el estado del pago es cancelado, es el número 1. Enter, seguimos con el 79-72, ¿se acuerdan cuando yo les decía que es que estaba hablando con Pachita y me distraje un rato y bueno, se va Pachita después de una hora y yo voy a seguir? ¿Cuál era el número con el que yo seguía? Miércoles, ahí perdí la cuenta. Entonces, todo eso es importante tenerlo presente. Aquí en la cantidad de prendas, entonces voy a escribir acá 7 prendas que valieron 42.000 pesos. El recibo es normal, entonces el número 3. El estado de pago, ahí entonces sería en este caso el número 2, o sea, pendiente, voy a entrar el abono. Entonces ya me toma lectura de todos los detalles. Entonces ahí en el abono, en ese momento le digo la fecha de abono es del día, por ejemplo, vamos a poner que la fecha es del día 15 de diciembre del 2016. Valor del abono, vamos a poner aquí 15.000. Y el saldo que nos da. Guardo la información, cierro acá. Entonces, cuando yo le doy a alguien pendiente un enter, él sigue con el 79.73. Vamos a escribir aquí en prendas, unas 10 prendas. ¿Cuánto es el valor de esas 10 prendas? 90.000 pesos. Estado del recibo, 3. Pago 1. ¿Listo? Bueno, si yo quiero ahí quedarme en el 79.74, si yo no voy a avanzar más, entonces aquí voy a cerrar. Entonces cierro aquí, dándole clic acá en esta X. Entonces me va a preguntar qué dice. Al retirarse de este formulario, digite no para procesar eventos internos en el sistema. Entonces yo le digo no, le doy un enter y ya salgo aquí y simplemente aquí ya me retiro. Cerrar. Entonces cierro aquí y ya aquí en este momento, cuando yo voy a listar la información, ¿sí? Entonces me voy a las consultas y ahí ya puedo observar en la parte del inventario inicial los registrados. Entonces aquí me dice, mire, usted llegó hasta el 79.73. Usted digitó el 79.72, digitó el 79.71 y digitó el 79.70, ¿sí?
Aquí de hecho me quedó un numerito repetido. Este numerito que está acá me quedó repetido. Fue precisamente porque hubo un momento en que yo le di un enter y me quedó así. Pero entonces uno dice, ay, ese numerito quedó ahí. Carambas, tenemos que revisar a ese número que quedó repetido, hay que sacarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo acá? Uno, aquí cuántos quedaron, uno, dos, tres, pues quedaron aquí como tres. Pues chévere, vamos aquí a cerrar y nos vamos a ir aquí a donde dice, vamos a irnos acá a cerrar, formulario, vamos a ir acá a eliminar. Entonces, por ejemplo, aquí este 7970 es uno con este número que entró, este es otro con este otro número que entró y este es otro, todos con este mismo número. Entonces vamos a mirar el 7970. Señalamos acá y le decimos simplemente eliminar. ¿Sí? Puede ser aquí, entonces acá en este punto yo le voy a decir 7970 y lo voy a eliminar. Otra vez 70, ahí quedó 1, 2, 3, 2, listo. Entonces ahí eliminamos. Si yo cierro acá, cierro aquí y le voy a la consulta y le digo acá recibos, entonces ya, por ejemplo acá, el 7970 no existe, ¿sí? Ya quedó eliminado. ¿Por qué quedó eliminado? Porque simplemente está trabajando una consulta de eliminación. Bueno, entonces, de esta manera sí hemos podido apreciar. Bueno, este es otro punto. Va la parte del descargo a nivel de los recibos, ¿no? A nivel de los recibos cuando se van a descargar. Para descargar los recibos siempre es bueno hacer consultas, ¿no? Consultas. Entonces, por el lado de este, por ejemplo, el 7973, ¿sí? Que es a nivel del inventario inicial, o por el lado del el registro de entradas, por ejemplo, aquí está el número 7950, esto es lo que se registró a nivel de entradas. Entonces, si en un momento determinado yo quiero hacer un descargo del recibo, por ejemplo, voy a entrar por acá y voy a descargar un recibo. Entonces, acá le doy un clic y ahí me aparece esta pantallita. Esto es una ventana emergente. Entonces, una ventana emergente aquí, por ejemplo, está acompañada de sus dos botones que son minimizar y restaurar o maximizar. Entonces, si yo maximizo, pues ahí me quedó toda la pantalla completa. Esto es lo que ustedes vieron al principio de este video. Entonces, aquí en este punto, yo tengo un control de caja, por ejemplo, es el 1354, entonces le voy a dar la salida, ¿sí? Entonces, la salida, voy a ponerle la salida de hoy, sucursal saliente. Se pone de plano la sucursal saliente porque resulta que, digamos, la prenda entró hace un año, pero durante ese año el almacenista cambió, entonces que la pauta se debe de presentar la sucursal que la recibe y el almacenista. Si es nuevo, entonces que lo den. Vamos a decir que aquí la sucursal saliente fue el 2017-02. Entonces ahí aparece el nombre del almacenista de esa sucursal. Cuando le doy un enter, entonces aquí ya aparece indicado el control de caja, como lo dice en el formulario principal. En este subformulario aparece 1354, es decir, están vinculados los campos. Cuando le doy el recibo, entonces ahí está trabajando ese cuadro combinado con una propiedad que se llama después de actualizar. Entonces ahí le voy a anotar el número del recibo. Voy a descargar el 7950, por ejemplo. Le doy un enter. Cuando le doy un enter, él ya me está tomando por lectura todos los datos de ese recibo, como son sucursal entrante, almacenista entrante. El movimiento de ese inventario fue una entrada. La fecha fue del día 7 de marzo del 2017. El estado de pago de ese recibo fue cancelado. El valor de ese recibo fue de 16,000. El saldo no había. Ese SE significa se entregó todo. Entonces, cuando yo marco, ¿sí? Esa marcación va a ser crucial en el momento del cruce alimentario. En el abono no tengo que llenar ningún abono porque simplemente está cancelado. Entonces yo le doy un enter y ahí vamos a observar cómo aquí arribita aparece una lectura que dice total ventas 16. ¿Sí? Voy a poner aquí otro, por ejemplo, el 7971. Le doy un enter, entonces ahí aparece. Este recibo se metió el primero, o sea, llegó el día 1 de diciembre del 2016. Cancelado. 5 prendas, 45,000 pesos. El saldo en ese momento no tiene nada. Entonces, marco aquí y le doy otro enter. Entonces, allá ya
aquí al darle enter allá ya aparece 61.000. Voy a otro, voy a ponerle aquí el 7949. 7949. Entonces ahí aparece lo siguiente. Cuando pone el color aquí como está ahí, el color moradito, es porque está sucediendo un efecto que es el formato condicional. Es decir, me alerta en ese momento que el recibo tiene un saldo, me lo pone en un color diferente para que yo esté pendiente de todo lo que está pasando y no pierda el ritmo de lo que estoy haciendo. Entonces ahí yo marco y al darle un enter pues voy a escribir simplemente la cifra. Entonces escribo 35.000 pesos, ¿sí? Y ahí le doy un enter. Entonces cuando le doy un enter aquí me avista el total de abonos, me dice mira hay 35.000, total ventas 126. ¿Qué pasa con respecto a esos 126? Mira, yo tengo aquí 100.000 más 45 a 16, eso me da un total de 161.000. Pero como yo estoy recibiendo un saldo de 35.000, entonces me quedan 126.000. O sea, aquí hice una operación aritmética, una diferencia. ¿Listo? ¿Cuántos recibos hasta el momento llevo? 3. Aquí aparece la lectura del 3. Voy siguiendo el detalle. Voy para otro número, por ejemplo el 79, vamos por el 79, 48. ¿Listo? Entonces ahí apareció, no tiene saldo, entonces marco, doy un enter, otro enter. Cuando ya llego acá, digo, bueno, yo voy a terminar ya ahí ese control de caja porque no hubo más que recibir. Entonces en ese control de caja también manejo los gastos de ese día. Entonces paso aquí a este otro tablerito que son los gastos y ahí escribo, bueno, el día de hoy se pagó los detergentes. Escribo detergente. Tabulador, ¿cuánto costó el detergente? No, usted compró un pote que costó 45.000 pesos. Entonces lo doy un enter. Entonces ahí aparece el total de gastos aquí. Si yo sigo metiéndole más datos, se va a decir, bueno, se le pagó a la señora Josefina, se le pagaron 50.000 pesos. ¿Cuánto terminó acá? Entonces, 95.000. En este espacio podríamos nosotros aquí escribir una parte que diría total neto, digamos, ¿cómo se podría decir ahí? Total neto es como coger el total de las ventas menos el total de los gastos y saber exactamente cuánto fue la plata que quedó en caja. Eso se puede hacer. Pero bueno, amigos, lo más interesante de todo esto es que una vez que esta información está aquí, démonos cuenta que aquí tenemos el 79.50, el 79.71, el 79.49 y el 79.48. Voy a guardar la información. Cuando yo guardo la información, internamente sucede un agarre de hartas consultas de actualización, de anexo, de eliminación, ¿sí? Cambios en las tablas, todo eso va a suceder cuando le di clic en guardar datos. Cuando le digo cerrar, ya directamente sale de ahí. Si yo quiero ir a consultar, por ejemplo, esos recibos que yo acabo aquí de manejar, por ejemplo, voy aquí a alimentar, digo, bueno, muestren el inventario inicial. Entonces aquí vamos a mirar que el 79.71 no está, ¿sí? No está. Por otro lado, si vamos a la entrada, vamos aquí al total de recibos por entrada, vamos a observar el número 79.50, por acá no está. El 79.48 no está. El 79.49 no está. Se pregunta uno, entonces, ¿dónde están? Bueno, entonces, como no están acá, entonces vamos aquí donde dice consulta recibos descargados. Entonces, aquí también tenemos una ventana emergente, vamos a maximizar, y en esa ventana emergente tenemos estados especiales que vamos también a aprender, por ejemplo, cómo coger y en una ventana meter un cuadro combinado para el efecto de este subformulario y un cuadro de lista para el efecto de esta información. Entonces aquí en este espacio yo tengo los números que he descargado. Entonces ahí si yo voy y me paro en el 79, por ejemplo aquí 79, mira ahí está, 79.48, salió con el control de caja número 1354, ¿sí? Y aquí aparece también en la tablita, miren, el 79.49, y aquí aparece también en la tablita, 79.50, y aquí aparece también en la tablita, o sea, aquí aparecen los valores como aquí aparece.
y acá el 7951, ¿ve? Con todos sus detalles. De la misma manera, si yo me paro acá, por ejemplo, y digo, bueno, miremos el control de caja 1351, nos bota toda la información del control de caja 1351 de los recibos que ese día se descargaron. Entonces ahí aparece la fecha, aparece qué clase de inventario era, si era inicial o era de entrada, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos digamos, el otro control de caja, digamos el 1352, ahí aparece toda la información. El 1353 y aparece toda la información, y el 1354 y aparece la información, ¿de acuerdo? Entonces ahí se va viendo todo el proceso. Esta es otra cosa que también ustedes van a aprender. Entonces, como se dan cuenta, a nivel de lo que vamos a hacer, hay buena cantidad de cosas interesantes para trabajar, mucho para trabajar. Yo sé que fácilmente con todo esto que tenemos acá se nos pueden ir aproximadamente alrededor de unos 30 o 40 videos en este solo proceso, porque son bastantes los formularios, los informes, ¿sí? Los informes y la parte que tiene que ver con consultas de todo tipo. Ahora, en el plano de los informes, pues están los informes, por ejemplo, de los usuarios, por ejemplo acá, ahí nos muestra de qué usuario a qué usuario. Yo le puedo decir del usuario 2701 al usuario 2700, por ejemplo, 10, ¿sí? Si hay información, me la muestra, mira, ahí hay información, me va mostrando todo en detalle y separado por usuarios con respecto a lo que se pasó. Esto es por el manejo de rangos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar almacenistas, sucursales, almacenistas, también eso me da los formularios como tal. A nivel de los inventarios, por ejemplo, en el inventario inicial yo ya tengo unos reportes aquí establecidos. Yo puedo sacar un inventario inicial, total, ahí está toda la información, y al final puedo totalizar tanto y tanto vale, ¿no? En cuanto a la parte de la sucursal, puedo imprimir por sucursales o rango, entonces de tal sucursal a tal sucursal. Por ejemplo, de la sucursal 2017-1 a la sucursal 2017-7, por ejemplo. Entonces ahí aparece toda la información de cada sucursal y hace su respectivo conteo y todo eso es lo que recibió. Si voy a trabajar por fecha, entonces también, mira, por fecha, por ejemplo, acá le puedo decir lo que sucedió del día 1 de marzo, por ejemplo, hasta lo que sucedió el día de hoy. ¿Sí? Le doy un enter y entonces ahí me aparece toda la información por fechas. Bueno, acá en esta parte, ahí está. Ahí están todas las fechitas y la información al final con todo lo que se registró. Si, por ejemplo, voy a sacar acá por recibo o rango también, ¿sí? Entonces, del recibo número, por ejemplo, del número 7915 al 7925. Vamos a ver qué hay. Si solamente hay uno, ¿sí? ¿Por qué hay uno? Porque ya se ha sacado información de acá. Recibos cortesía. Entonces me bota aquí todos los recibos que haya de cortesía, los recibos anulados, ¿sí? Estos son los reportes. Bueno, como verán, pues hay harta información aquí para aprender. Bueno, otra cosa interesante también que tiene esto es que este loguito que está acá es oficialmente el logo de la lavandería principal, pero si por ejemplo uno quiere manejar las entradas, ya sea el inventario inicial o las entradas o los descargos de los residuos con otra sucursal, entonces por ejemplo vámonos con la sucursal 2. Entonces acá le digo sucursal 2, le doy la clave que es 2017-02, al darle un enter, le digo sucursales, le doy otro enter, le digo aquí aprobado, y otro enter para la fecha, la hora, y entonces dense cuenta que cuando yo entro, ya el botón de usuario se apagó, es decir, ese no está a la vista. ¿Por qué no está a la vista? Porque ese botón de usuario solamente lo maneja el principal, el administrador principal, no lo maneja la sucursal. Pero a nivel de sucursales siempre vamos a tener el loguito de la sucursal en los menús, ¿sí? Para saber que estamos con esa sucursal. Podemos tener sucursales, ¿sí? Podemos meter almacenistas y la parte del inventario podemos hacer inventario inicial, entradas y salidas y consultas. Entonces,
ahí está el detalle. Bueno, yo creo que ya con esto ha sido suficiente la ilustración que les he podido a ustedes dar en detalle con respecto a esto como avance del tipo introductivo que vamos a hacer de aquí en adelante en todos los procesos de esta parte que se llama la lavandería burbuja SAS. Bueno, mis amigos, no siendo más, me despido de ustedes, les agradezco enormemente el ratico de este tiempo que me estuvieron escuchando, espero que se hayan animado y que considero que vamos a seguir trabajando muy intensamente para hacer algo grandioso. Como ustedes saben, el proceso de las lavanderías a nivel de este año 2017 se pinta como uno de los mejores negocios. ¿Por qué? Porque sencillamente nuestra ciudad de Bogotá, por ejemplo, se ha minado de muchos edificios y pues hay mucha gente que le da pereza tener que bajar imagínense, de una torre de 25 pisos, le da pereza bajar para simplemente llevar una prenda. Entonces se empieza a mover una información especial que es lavanderías donde simplemente se necesita estados especiales. Entonces, por ejemplo, todo este proceso, así como está, se puede manejar en equipos portátiles con pantalla táctil y puede ser impresionantemente interesante. Por eso se hizo el efecto de los botoncitos, de las imágenes, los colores y todo eso, con el propósito de que la persona cuando maneje táctilmente la aplicación, pues sepa qué está pasando, no es más. Listo, espero recibir de ustedes sus comentarios, espero que se puedan suscribir, que aquellas personas que se suscriban no se desesperen ni se retiren de la suscripción, porque pues a futuro van a recibir información por medio de sus celulares, porque Google lo hace así. Entonces estén muy pendientes a todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, este video número 016 perteneciente al proyecto Lavanderías, base de datos relacional, Lavandería Burbuja SAS, atendido por esta amiga Sandra Liliana Yaya, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca, se acabó. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden de que si están interesados en querer tener contacto, un vínculo comercial conmigo para que yo les desarrolle, para que les asista, para que les asesore, para que les oriente, no lo duden un instante, búsquenme, contáctenme y estaremos hablando por correo electrónico sobre cómo es el sistema, cómo se paga, cómo se empieza el proceso, cómo le entrego sus garantías, todo eso lo vamos a hablar por correo electrónico. Muchas gracias y hasta pronto.